Hablando sobre este tema, el proceso de selección de los candidatos a la Corte. Ya estamos en contacto con el doctor Eduardo González. Doctor, buen día. Carlos Benítez te saluda. ¿Qué tal? Buen día, don Carlos. Un saludo para hoy y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Queremos conversar un poco contigo porque estamos buscando las reacciones con respecto a esta conformación de la terna que hizo el viernes pasado el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu punto de vista, doctor? Y bueno, para mí, realmente, escuché que estaba hablando del tema de los comunicados de las asociaciones. Vergonzoso Yo los dos entiendo comunicados, ¿eh? mira, yo te iba a entender, porque ayer estuve también en un programa, ¿verdad? Estuve escuchando a los representantes de cada uno de ellos de la asociación de uno creo que era la asociación de fiscales y la otra la asociación de defensores. Yo entiendo a los colegas que están en en esa institución, al menos en la representación que invocan, ¿verdad? Debido a que ellos en algún momento deben ser evaluados por el Consejo de la Magistratura. Yo tengo mis serios reparos realmente a lo que es la institución en sí, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que a lo mejor en el concepto que se tenía en el momento de la promulgación de la Constitución del 92 se quería buscar una forma de evitar siempre caer en la mano de un solo hombre, ¿verdad? Mm. Pero estas instituciones muy por debajo de eso yo creo que no han cumplido en todo este tiempo realmente con el trabajo que se le había asignado, tanto el Consejo como el Jurado. Y tan poco transparente es la gestión del Consejo de la Magistratura que estaba viendo que un análisis que veía más o menos en esta última década, que en un momento del resultado se llegaron a presentar hasta casi 100 postulantes. Y Mm. para este último llamado creo que después de mucho insistir creo que se llegó a tener 20 postulantes, con lo Sí. cual te demostraba ya la poca credibilidad que se tiene y como las personas también no quieren ser manoseadas, y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque hablamos de personas que llegan al título máximo de doctor, que se prestan para esto, y a mí inclusive el mecanismo, porque me hablan que es todo muy transparente, que tiene su sistema, que se crean todas las cuestiones objetivas, pero finalmente por otras cuestiones subjetivas las que se le incorpora realmente o se crea la terna. A mí me llama, o sea, a mí por ejemplo, te soy sincero, y estuve en la época como profesor, llegué a ser decano de la universidad, pues no puedo entender cómo puede ser que una persona que haya obtenido el título máximo se le meta en una piecita como unos alumnos y se le haga rendido un examen de conocimiento, ¿verdad? Ya que Ujú. han llegado al título máximo luego. Eso me parece una humillación tremenda a la cual deben ser afectados los postulantes. No me parece realmente, o sea, ¿para qué entonces el título de doctor si vos le vas a hacer un examen de conocimiento? Y lo peor aún, donde creo que la mayoría de los casos, los que van a ser los evaluadores, no tienen ni siquiera, no tienen un título de posgrado más, ¿verdad? O sea, eso es evaluado por una persona que no tiene tampoco todas las condiciones, y me refiero directamente a los miembros del Consejo de la Magistratura. O Mm. sea, yo no sé si todos tienen un título aparte el de abogado, ¿verdad? No sé si tiene especialización, si tiene maestría, si tiene doctorado. Entonces, me parece nomás que allí también se pierde mucho, ¿verdad? Y la gente no se presta, por eso es la poca cantidad de postulantes. Y yo creo que el año que viene, donde vamos a tener una vacancia para la Corte, de seguir así, una vacancia para la Corte, dos vacancias para miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, yo creo que también la cantidad de postulantes va a ser muy escasa, a pesar de que hay muchas personas con muy buenos perfiles, pero lo que estamos viendo es que eso no se está dando. Y le sumo la otra cuestión, aparte de todo esto que te estoy mencionando, la cuestión política, donde el senador Richard, ¿verdad? 2 o 3 días antes mencionaba que ya era un hecho que Víctor Río iba a ser miembro iba a conformar la terna, y que prácticamente eso ya formaba parte, algo que nosotros veníamos diciendo, que ya formaba parte incluso de lo que se negoció con la conformación de la mesa directiva del Senado, donde estaban evidentemente muchos otros factores otros cargos que estaban en pugna, y eso estamos viendo que ellos tienen una agenda, y esa agenda se va cumpliendo con el acompañamiento de todos la estructura del poder de Estado, de ese grupo político que yo les considero liberal, ciudadano y TT, ¿verdad? Y Mm. que manejan totalmente el poder ejecutivo, el Senado, y también para mí parte del poder judicial, porque esta administración esto creo que va a ser el cuarto o el quinto ministro de Corte que pone, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ve, y donde yo directamente de los 8 miembros del Consejo de la Magistratura, 4 o 5 directamente tienen una relación directa con ese grupo que maneja el Senado. Claro.
Bueno, y ahí, porque tenemos bien así, esa composición es muy importante, la composición del Consejo de la Magistratura. Fueron 8 miembros, pero al ver ese razonamiento, ese análisis que haces, me pregunto, a ver, ¿por qué entonces Bogarín votó por Víctor Ríos ya en esa primera en su primera presentación de terna, ¿verdad? Porque él más bien respondería al grupo de Honor Colorado, ¿verdad? Porque contó con mucho apoyo, mucho respaldo de todos los abogados que son referentes de ese sector para esas elecciones y para llegar al cargo concretamente, doctor. Y mira, en primer lugar, Carlos, yo creo que tengo que responderte que esos cargos, el cargo también, él llegó por una representación del Gremio de grupo de abogados, abogados, sí. ¿verdad? No llega por una representación de un movimiento político. Eso yo Mm. creo que hay que separar, porque incluso decir que forma parte o él tiene forma parte de Honor, yo creo, de Honor Colorado, me parece que no es así, porque él tiene que tener independencia y Honor Colorado no tiene por qué tener una vinculación directa en el gremio, Ujú, en primer lugar, ¿verdad? mm. Podría ser que tuvo el apoyo, podría mencionarse eso, pero él es independiente al voto que va a tener, ¿verdad? Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que Honor Colorado no está de acuerdo con una postulación de una persona que no comulga con los lineamientos que tiene el movimiento, ¿verdad? Es decir, el tema de las invasiones de tierra, que este señor tiene una postura, el tema de apoyo a las cuestiones que tienen que ver todo lo que manejan este grupo del LGTB, también nosotros no estamos de acuerdo, y también el accionar de la violencia como forma de hacer política, que vemos que se da dentro de ese grupo político, al menos a los cuales aparentemente representa también Víctor Ríos, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese grupo que ya incendió el Congreso, ya incendió el Partido Colorado, con manifestaciones violentas, porque ese es el grupo al cual él está asignado. Si bien está en el Partido Liberal, en una corriente del Partido Liberal que está bien vinculado con la izquierda. Entonces, nosotros no comulgamos con esa idea. Y si la forma de votar, yo creo que el que tiene que explicar eso es directamente Bogarín, pero yo entiendo y de lo que veo, nosotros no estamos con ese tipo de personas que se le vinculan a eso, a lo que te he manifestado anteriormente. O sea, eso quiere decir entonces que Honor Colorado no respaldaría en el Senado la designación de Ríos entonces. Y hay que ver, yo no puedo hablar por los senadores, ¿verdad? Mm, Yo, mm, yo sí puedo decir por lo que yo conozco de cómo se trabaja en Honor Colorado, ¿verdad? ujú. Y Víctor Ríos jamás serían, para mí al menos, no tendría nunca un respaldo por parte de Honor Colorado por lo que te he mencionado, a lo cual él representa. Y también para nosotros, siempre hablamos de independencia, y a nosotros nos critican el tema del grupo hegemónico, pero vos te estuve dando recién los detalles de cómo se maneja el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo por parte del Senado, cómo maneja ese grupo y cómo maneja también la Corte. Creo, como te digo, es el cuarto y quinto ministro de Corte que van a poner, así como van a ser cuestionar lo de Carolina Llanes, y también finalmente volvió a ocurrir. Era una postulación por parte del oficialismo y se dio, y se llegó, porque estaba dentro de los acuerdos. Y así también, ahora vemos y que yo lo que veo es, y si bien es cierto, la Constitución no hace no establece como inhabilitación ser miembro del Congreso para ir como miembro de la Corte, sí es un sometimiento del Poder Judicial al Legislativo, porque vamos a pasar a una persona que pasa de su curul de senador a a una banca directamente en la Corte Suprema de Justicia, y con todo lo que ello representa. Entonces, existe un copamiento por parte de este grupo en la esfera del poder. Se habla también del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los tribunales de apelación en su mayoría son manejados también por este grupo, porque yo veo las sentencias o la forma en que se van dictando las sentencias, y vemos que a veces personas de ese grupo que forman parte o que son simpatizantes del grupo son imputados, son acusados, pero el Poder Judicial es el que los libera. Entonces, es bastante cuestionable todo, y hay que ver y hacer un análisis, una retrospectiva, cuál es lo que es el grupo hegemónico que maneja realmente todos los tentáculos de poder hoy. Claro, claro, es muy importante lo que estás diciendo. Ahora quiero resaltar esa parte justamente que llama la atención. Imagínate, o sea, va a dejar su cargo de senador para ocupar el cargo de ministro de la Corte, ¿verdad? En ese sentido, lo que me parece algo contradictorio, algo
no sé, no puedo entender en ese sentido y también por eso quiero resaltar esa parte de la declaración tuya. No, es así, realmente yo no conozco desde que se promulgó, se sancionó la Constitución del 92, es el primer caso que una persona sale directamente del Congreso para irse a la Corte, ¿verdad? Es la primera vez que veo. No me parece correcto, sea el sector que sea, porque evidentemente él tenía y defendía unos intereses, porque cada sector político tiene sus intereses y tiene su vinculaciones, entonces él va a ir a operar de esa manera, y creo que él no es lo que parece, y aparte, eso desde el punto de vista político, y aparte de los cuestionamientos que hay con respecto a lo que representa también este señor, ¿verdad? O sea, me parece nomás el tema de haber tenido doble salario como ser diputado, como rector, después como senador y como rector, y después creo que eso dejó de cobrar desde el momento que se le comenzó a cuestionar, y que creo que inclusive salió una ley para que ello deje de ocurrir, ¿verdad? Me parece nomás que hay cuestiones éticas y morales bastante cuestionadas, sí, sin entrar a discutir todo lo que tiene con la Universidad de Pilar, o sea, la administración y el tema de los doctorados, que para mí también, yo creo hoy que ahí existe una equivocación en la Constitución de la República, en el haber puesto como uno de los requisitos para ser ministro de Corte tener el título de doctor, porque anteriormente, como sabéis, vos conocés muy bien, creo que hasta antes del 92 no había más de 100 doctores en Paraguay, ¿verdad? Y después, cuando fue un requisito, comenzaron a venir Sí. todo el tema de esos doctorados, algunos con mucho cuestionamiento, y yo creo que no es el requisito fundamental. Aparte, el Consejo te vuelve a ratificar eso, cuando incluso la escuela judicial creo que tiene más puntos que un doctorado, y cuando vos la agarrás para ministro de Corte, le tomás un examen como una escuelita pues haré a doctores, no me Mm, parece. ujú. Sí, ¿y qué es lo que acá que anoté que son los reparos que que tenemos que modificar, doctor, para evitar este tipo de situaciones o dependen netamente de las personas que ocupan este tipo de cargos o tenemos que hacer alguna modificación constitucional, legal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer concretamente? Y yo creo que hay una cuestión mediata y otra inmediata, ¿verdad? Ujú. La mediata es tratar de buscar personas que realmente tengan el valor suficiente para poder estar en el Consejo de la Magistratura, y poder hacerlo, porque realmente la solución directa es una reforma constitucional, y donde evaluemos realmente si el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento tienen realmente sentido de ser, ¿verdad? Yo siempre tomo un ejemplo, porque lo analicé y lo escribí un artículo con respecto a cómo es en Brasil, ¿verdad? En Brasil, para que te den la matrícula de abogado, primero vos pasas un examen de la OAB, la Ordem de Abogados, en conjunto con el Tribunal Supremo de ese estado, y ahí recién se habilita. De cada 10, o sea, las estadísticas son de cada 10 que se presentan, pasan 3. Y una vez que tengan la matrícula, puede que sea en ese estado y no puede ir a que sea en otro estado, sino que te tiene que volver a tomarte ese examen. Para entrar en la magistratura, entonces ellos te hacen un examen, ahí también la OAB con el Tribunal Supremo, y ahí ingresar a la magistratura. Para ascender a camarista, a miembro del Tribunal de Apelación, primero se ve quién es el más antiguo. La antigüedad es lo que consta, lo que se tiene en cuenta en primer lugar, y en segundo lugar, cuántas sentencias dictaste en un año, cuántas se anularon, cuántas se revocaron, para ver un poco tu perfil y cómo trabajaste realmente como juez. Y es Ujú. decir, cuando ese más antiguo no puede, ese toma en cuenta al segundo, al segundo con mayor antigüedad. O sea, hay una carrera judicial. Ujú. Puede ser una solución, y puede ser. En Chile, por ejemplo, entiendo que la terna la elabora, para todos los jueces la elabora la Corte Suprema, pero quien designa es el juez. Y yo te puedo decir, te doy este ejemplo porque me parece que Brasil y Chile veo que tienen poderes judiciales bastante, a pesar de estar vinculados a cuestiones políticas, sí, tienen independencia. Pues no, creo que eso es mejor que nuestro sistema, ¿verdad? Es mejor que nuestro sistema, porque hoy yo creo que la mala calidad de la justicia tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y también el jurado de enjuiciamiento, porque el problema acá no es la ley, sino que son los hombres que aplican la ley. Sí, así mismo, es así mismo. Por eso hay que resaltar siempre en todas las ocasiones que el Consejo de la Magistratura es la puerta de entrada y el jurado de enjuiciamiento es la puerta de salida. Por eso está resaltando la importancia de estos dos órganos, doctor, y es evidente que tenemos que mejorar porque o si no iba a ir al aporte.
y hay que mejorar, porque yo te digo, Carlos, yo no sé el año que viene, si este año se presentaron 10, después lo que ocurrió ahora, después lo que se decía, que primero era fulano, ahora fue Mengano, ¿quién se va a prestar para ser manoseado? Porque hoy, así como está, la terna está definida. Sí. Se va a llamar a una sesión, no sé ni si falta una ordinaria, o se hace una extraordinaria mañana, se trae la terna, yo creo que se le elige a Víctor Ríos y a la tarde está firmando el presidente de la República, así la propia representante del Ejecutivo fue la que le emocionó a Ríos, ¿verdad? Así mismo, eso es una, o sea, digamos, ¿para qué hacer ya esa cuestión protocolar de convocarle a los ternados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales? Ya sería innecesario, ¿verdad? Porque si están todos los acuerdos, sería otra farsa más, digamos. Total, es lo mismo que lo que se hace en el Consejo, ¿verdad? Me parece, para mí, no sé, hay cuestiones que hay que analizar. Yo creo que la escuela judicial es importante, me parece correcto, pero no puede ser que tenga más puntos que un doctorado, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, esas son cuestiones que yo nunca entendí. O sea, y si bien es cierto, hay que ver qué es lo que se quiere realmente, ¿verdad? Porque si es crear nomás algún sistema de justificar después, porque de qué te sirve crear toda una cuestión de un reglamento con temas objetivos si finalmente subjetivamente se van a ir otra vez estableciendo otras ponderaciones, y esas ponderaciones subjetivas son las que tienen mayor relevancia, y como puede ser que los que tienen mayores puntajes finalmente no forman parte de la terna, ¿verdad? Entonces eso no tiene sentido. Entonces, ¿y cuánto se gasta para eso? Sí. ¿Cuánto gasta el Estado para eso, verdad? O sea, no es algo que tener funcionarios, mano de obra, vamos a decir en ese sentido, ¿verdad? Recursos humanos, sistemas, qué sé yo, digitales, papeles, todo, y horas, hombre, sesiones que se hacen, que uno tiene que estar controlándolo otra vez, los miembros que pasan horas discutiendo no sé qué, porque antes ya tenían todo resuelto, pero evidentemente cuando entran ya está todo negociado antes de entrar en la sesión. Entonces, me parece nomás que es todo una farsa, y no tiene sentido que seguir con la farsa. Hagamos bien nomás, saquemos el Consejo de la Magistratura, saquemos el Jurado de Enjuiciamiento y vayamos, y que se quiera popular, que vaya al Senado, que presente su carpeta y que se digan los mejores, y dejémonos todo esto. Correctísimo, doctor. Fue un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias por tu tiempo y que tenga una excelente jornada, doctor. Gracias, Carlos. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Igual, gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Eduardo González, entonces, refiriéndose así al trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura para la conformación de la terna, que está integrada entonces por la doctora Alma Méndez de Bongermini, el camarista Gustavo Ocampos y el senador liberal Víctor Ríos.